Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Mucho antes del triunfo revolucionario el 1 de enero de 1959, ya este artículo venía violándose, incluso en tierras de la Sierra Maestra. Según el historiador y biógrafo de Ernesto Che Guevara, el señor John Lee Anderson, quien escribiera que alrededor de 21 personas fueron fusiladas bajo las órdenes de Ernesto Che Guevara en la Sierra Maestra por el simple hecho de no compartir iguales pensamientos políticos. Pero ya el 3 de enero de 1959, una vez que el Che fue nombrado comandante de la fortaleza de la Cabaña en La Habana por Fidel Castro, se instalaron una serie de fusilamientos con juicio sumario sin derecho alguno a defensa de al menos, a cuentas de Ernesto Che Guevara, 79 casos, y se llegaron a calcular entre 200 y 700 fusilamientos por ese tiempo. Fue el propio Ernesto Che Guevara en las propias instalaciones de la Organización de Naciones Unidas el 11 de diciembre de 1964, donde este sujeto en su discurso alegó que en Cuba se estaba fusilando. Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida y la hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Toda aquella persona que no siguiera los lineamientos que se habían ya propuesto mucho antes del triunfo revolucionario y no compartiera sus ideas, sería ajusticiado, sería reprimido, sería acallado. Ya a partir de la década del 60, específicamente entre los años 1965 y 68, se instauraron las UMAP, o unidades militares para ayuda a la producción. Estas unidades militares no eran más que campos de concentración donde el régimen castrista llevaba a todas aquellas personas que se manifestaran de alguna forma en contra del gobierno cubano. Incluían ahí religiosos, homosexuales, profesionales, muchas personas del sector de la cultura y el arte, y sobre todo disidentes, que, como había dicho antes, se manifestaran en contra del gobierno. Y eran sometidos a trabajos forzosos y sobre todo a vejámenes, torturas psicológicas, fueron separados de su familia por el simple hecho de no pensar igual al gobierno cubano. También por la década de los 60 ocurre la primera gran migración de cubanos fuera del territorio nacional, por supuesto, una vez integrado la Revolución Cubana. En esta migración fueron obligados muchos individuos por iguales causas, por no compartir los mismos pensamientos del gobierno, donde incluían presos políticos y de conciencia, ocurrieron muchos destierros, personas que nunca más pudieron regresar a Cuba por estas órdenes dictatoriales. Aumentó aún más la represión contra la iglesia y todas sus vertientes religiosas, incluyendo la religión yoruba o afrocubana, donde los individuos debían ejercer sus cultos de manera oculta, porque eran prohibidos todos estos cultos por parte del gobierno. Típico caso de destierro fue el conocido caso de la cantante reconocida cubana Celia Cruz, que incluso una vez que su madre falleció en territorio cubano, le fue negada la entrada al territorio nacional, simplemente porque el gobierno no lo creía prudente, porque era una desafecta a los ideales revolucionarios. Esta situación se alargó en el tiempo, inclusive en la década de los 70,
Y en los 80, propiamente en el año 1980, ocurre una segunda migración masiva en Cuba con idénticas características. Las cárceles, el propio gobierno las vació literalmente, deshaciéndose de todo aquel disidente, presos políticos o conciencia, personas desafectas al gobierno. Yo personalmente, siendo un muchacho, conocí de un caso de un vecino mío que era homosexual y fue obligado para migrar en el 80 por el puerto de Mariel, fue obligado a vestirse de mujer por el simple hecho de ser homosexual y fue vejado, fue humillado delante de todos los vecinos. Una política que aún hoy en día sigue manifestando el régimen cubano contra todo aquel que se opone a sus leyes, a sus pensamientos políticos. A lo largo de la historia, o de la triste historia, después del triunfo en 1959 en Cuba, se crearon muchísimas, o fueron fundadas muchísimas organizaciones que se manifestaban en contra del gobierno, o sea, organizaciones disidentes. Sería muy extensa la lista, nombrarlas a todas, pero pudiéramos nombrar algunas, de las más relevantes, sobre todo en los últimos tiempos. Por ejemplo, en el 2003 fue fundada la Asociación de las Damas de Blanco, que se caracterizaba por estar compuesta por las esposas, madres, hijas o familiares del sexo femenino de muchos presos políticos que se encontraban injustamente presos en las mazmorras de las cárceles de Cuba por manifestarse de alguna forma u otra en contra del gobierno cubano. Específicamente, una de sus líderes, la señora Berta Soler, ha sido encarcelada, ha sido reprimida, ha sido vejada en incontables oportunidades. Pudiéramos mencionar también otra organización, la Fundación Lawton, creada por el doctor Oscar Elías Bisset. También pudiéramos referirnos a FANTU, liderada por el Coco Fariña o Guillermo Fariña. Este señor, en más de una veintena de oportunidades, tuvo que sufrir huelga de hambre en protesta manifiesta por la liberación de los presos políticos en Cuba. No podríamos dejar de nombrar al señor Oswaldo Payá Sardiña, quien fuera asesinado por el régimen cubano y quien fuera líder del Movimiento de Liberación Cristiana y fundador del proyecto Félix Varela. Este señor, por sus manifestaciones constantes en contra del gobierno, fue asesinado en un supuesto accidente de tránsito cuando era trasladado desde la provincia de Bayamo a las oficinas de seguridad del Estado en La Habana. También pudiéramos destacar o sobresaltar la actividad de la organización UNPACO, donde todos sus miembros, en alguna oportunidad, incluidos sus dirigentes, como lo han sido todos los miembros de todas las organizaciones que se han manifestado en contra del régimen cubano, fueron vejados, fueron torturados, fueron encarcelados injustamente por el simple hecho de no compartir las ideas del gobierno cubano, y han sido amenazados, acosados constantemente. Incluso bajo prisión domiciliaria no se les permite salir a la calle, simplemente por regulaciones arbitrarias del gobierno cubano. Específicamente pudiéramos hablar del caso del señor Zaqueo Báez y de su actual dirigente o líder opositor, el señor José Daniel Ferrer García, quien en varias ocasiones ha sido puesto en prisión injustamente, alegando casos y causas inexistentes, inventadas, casos plantados por el propio régimen, usándolos como excusa para encarcelarlo injustamente. Para nadie es un secreto la censura informática a la que ha sido sometido el pueblo cubano durante 61 años de dictadura. Y recientemente, con el advenimiento de la internet, a la que tuvo acceso gran parte del pueblo cubano, surgieron por parte del gobierno varios decretos, siendo los más relevantes el decreto 349 y el decreto 370, que justamente se manifiestan en contra de todo lo escrito en el artículo 19
de los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas. Toda aquella persona que no acate lo regulado por estos decretos puede ser sometido a cárcel o simplemente a pagar multas de hasta 3,000 pesos por el simple hecho de divulgar y propagar información de dentro de Cuba relacionado con la carencia, por ejemplo, de medicamentos, la precaria situación de los centros hospitalarios, de los centros educacionales, del área de servicios a la población, de la represión policial que ha sido mucho más intensa en estos últimos años. O sea, para que se entienda, un individuo de a pie, por el simple hecho de grabar con su teléfono celular cualquiera de estas situaciones antes mencionadas, puede ser encarcelado o multado, porque está propagando información que el gobierno cubano o el desgobierno cubano entiende que no debe ser difundida bajo ningún concepto fuera del territorio de Cuba. En este año 2020 se ha recrudecido el actuar del desgobierno cubano contra toda persona que se manifieste o intente manifestarse en contra del gobierno cubano. Tenemos el caso de Ramón Arbolás y su familia, quienes fueron desterrados del territorio cubano y después de tanto bregar por diferentes países, finalmente se encuentra hoy bajo asilo político en el territorio norteamericano. Tenemos el caso del hermano Richard Sarduy Pérez y su esposa, quienes fueron desterrados injustamente y sin motivo alguno, simplemente por el hecho de manifestarse en contra del gobierno cubano hacia Malasia. Y allá se encuentra en tierras de nadie, a expensas de que en cualquier momento cualquier persona o cualquier individuo pueda causarle hasta incluso la muerte, porque los tentáculos de la dictadura cubana llegan muy lejos. También pudiéramos mencionar el caso del youtuber cubano Hansel Moreno, quien por el simple hecho de denunciar el desalojo de varias familias o mujeres cubanas que ocuparon viviendas asignadas a oficiales del régimen, fueron desalojadas, y por esto fue amenazado este muchacho youtuber por denunciar este crimen, y fue amenazado por las fuerzas represivas y de la seguridad del Estado cubano. También tenemos el caso de la youtuber Rujama, quien era estudiante de medicina y tuvo que dejar sus estudios, fue expulsada de su facultad por propagar o transmitir información y divulgar información fuera y dentro del territorio nacional, simplemente por denunciar cosas mal hechas, y fue sancionada de esta forma y tuvo que dejar sus estudios, y hoy se encuentra reprimida como uno más de los opositores en el territorio de Cuba. También está en este caso el movimiento de periodistas independientes del territorio de Cuba, y uno de sus casos más relevantes es de la señorita Camila Costa, quien por hacer sus denuncias constantes en contra del régimen ha sido expulsada u obligada a abandonar el lugar donde se renta para poder vivir y pernoctar y hacer su vida normalmente. Le han sido decomisados todos sus medios de transmisión y de filmación, sus teléfonos móviles, incluso ha sido apresada arbitrariamente en varias oportunidades. Le han roto el móvil. También está el caso de Abraham Jiménez Enoa, este periodista independiente que emite artículos al diario Washington Post y fue recientemente amenazado por los órganos represivos de la seguridad del Estado cubano, quienes tratan de imponerle la idea de que no transmita más, ni que publique, ni que envíen más artículos al Washington Post, porque está divulgando información en contra del gobierno cubano. Otro de los movimientos más reprimidos en los últimos tiempos, incluso en los últimos días, ha sido el movimiento San Isidro, que está compuesto por artistas contestatarios que se dedican simplemente a denunciar los crímenes, vejámenes, abusos, represiones propinadas por los órganos de la seguridad y policiales cubanos al pueblo, incluso a ellos mismos. Este es el caso de Michael Osorbo, de Luis Manuel Alcántara, de Iliana Hernández y de Anamelis Ramos, entre otros, porque el grupo es vasto y todos estos muchachos
contestatarios al fin se enfrentan al régimen constantemente. Otro caso muy relevante de entre los artistas contestatarios está el caso del hermano Silverio Portal Contreras, una persona de edad avanzada quien se encuentra injustamente encarcelado, a pesar de padecer varias enfermedades crónicas, incluida la diabetes mellitus, producto de su encarcelamiento y su mala atención médica, porque no le permiten continuar sus tratamientos habituales. Este señor ha perdido la visión de un ojo y está en muy mal estado de salud, y aún así lo mantienen preso simplemente por manifestarse a través de su arte en contra del régimen cubano. Muchos han sido los profesionales que han sido reprimidos también por idénticas causas, simplemente por querer manifestarse en contra del régimen. El caso típico de la señora Omara Ruiz Urquiola, quien fungía como maestra de un centro escolar y fue expulsada por ser simplemente disidente o activista en contra del gobierno. Incluso se le negó el acceso a sus fármacos en contra del cáncer, el cual padece hoy en día. Y gracias al ingenio de su hermano científico, Ariel Ruiz Urquiola, a quien también el desgobierno cubano le inoculó el VIH-Sida en prisión, este muchacho valientemente se las ingenió para continuarle el tratamiento citostático a su querida hermana. También tenemos el caso de Oscar Casanela, científico y activista cubano, quien ha sido reprimido en varias ocasiones. Tenemos el caso de Pedro Junco, escritor de la UNIAC, que recientemente fue expulsado de los predios de la UNIAC por manifestarse en un artículo en contra de actitudes negativas contra los ciudadanos del régimen castrista. Y lo último que le hicieron fue cerrarle su peña literaria en represalia a sus ideas. Otro caso interesante es del doctor Alex Raúl Pupo, quien se encontraba ejerciendo como médico y haciendo su especialidad como neurocirujano. Y por planteamientos o escritos que hizo en su muro de Facebook, fue expulsado de su centro laboral y licenciado totalmente de ejercer como residente de la especialidad en la cual se encontraba estudiando. Pudiéramos contar también con el caso especial de Milady Salcedo, quien por el simple hecho de estar filmando con su móvil situaciones irregulares fue reprimida brutalmente por órganos policiales cubanos. También está el caso renombrado de la familia Miranda Leiva, una familia entera disidente, incluyendo hasta menores de edad, que fueron reprimidos por esbirros pagados por el desgobierno cubano, fueron desalojados, casi linchados, tuvieron que huir de su vivienda por temor a ser eliminados físicamente por personas pagadas por el gobierno, por el simple hecho de manifestarse en contra del gobierno. No quisiera dejar de mencionar, aunque son muchísimos los casos, sé que se me quedan muchos, pero específicamente la reciente liberación del territorio cubano del joven cubano, para que la redundancia, Lidier Hernández Sotolongo, quien se encuentra legalmente residiendo en Uruguay y que a principios de este año decidió visitar a su familia en Cuba, y por el simple hecho de manifestarse en contra del gobierno de Cuba frente a los predios de la embajada de Cuba en Uruguay, fue reprimido, fue, por decirlo de alguna manera, encarcelado injustamente dentro de Cuba porque no se le permitió su salida y no pudo reunirse con su familia a tiempo en Uruguay. Esto provocó que hasta perdiera su empleo en Uruguay, y gracias a Dios, finalmente, bajo chantaje y la promesa de silencio, lo dejaron salir de Cuba. Como último detalle quisiera mencionar, porque no puede faltar, que justamente este 10 de octubre de 2020, cuando la Comisión de Derechos Humanos estaba cediendo un puesto a la dictadura fascista cubana en dicha comisión, ese régimen estaba reprimiendo a centenares de cubanos
que intentaban manifestarse en contra de ese régimen dictatorial. Y precisamente por no dejar que las personas, los individuos, los cubanos de a pie, propaguen esas informaciones, es que ustedes no se enteran de que en Cuba hay una dictadura hace 61 años. ¿Dónde están el cumplimiento de los derechos humanos en la República de Cuba?